Hermanos, le doy gracias al Señor por el privilegio de reunirnos una vez más para realizar nuestro estudio bíblico este día jueves, continuando siempre con el tema de la constitución de la INPG y específicamente el libro de gobierno. Nos corresponde ya estudiar el capítulo 8, que habla del gobierno de la iglesia y las varias clases de tribunales. La base bíblica la encontramos en Ezequiel capítulo 43, versículos 11 y 12, y Hechos 15, 5 y 6. Voy a leer el texto de Ezequiel, que dice así: Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Y en el libro de los Hechos, capítulo 15, los versículos 5 y 6, encontramos que habla acerca del concilio en Jerusalén, pero en los versículos 5 y 6 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Es decir, estamos viendo, mis hermanos, cómo desde el tiempo bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se vio la necesidad de que los líderes, los dirigentes de la iglesia, en este caso los apóstoles y los profetas, dieran claramente instrucciones para lo que había que hacer. Es decir, nunca se hacen las cosas al criterio de cualquiera de los hermanos de la iglesia o de los miembros del pueblo de Dios, sino siempre bajo directrices, bajo leyes y normas establecidas, ¿verdad? Y eso es lo que le da base a nuestras normas. En este caso, el libro de gobierno es una norma a la cual nosotros nos atenemos para las cuestiones relacionadas con la iglesia. Entonces, es posible que en algún momento de la vida de un cristiano presbiteriano surja la pregunta, o tal vez la hemos oído de otras personas: ¿por qué es necesario un consistorio? ¿Por qué es necesario un presbiterio, un sínodo? ¿Por qué es necesario un gobierno de la iglesia? ¿De dónde salió este sistema de gobierno? Pues, hermanos, el libro del gobierno de la INPG lo expresa en el capítulo 8 de la forma siguiente. En el artículo 1 dice: es absolutamente necesario que el gobierno de la iglesia sea ejercido bajo una forma cierta y definida. Ahí tenemos el texto de Ezequiel que leímos. Sostenemos que es conveniente y conforme a las escrituras y a la práctica de los primitivos cristianos que la iglesia sea gobernada por asamblea de la congregación del presbiterio y del sínodo. En conformidad con esta creencia, aceptamos en el espíritu de amar a todos los cristianos que difieren de nosotros en opinión o en práctica sobre tales puntos. Y aquí tenemos como base el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 5 y 6, que también leímos. En el artículo 2 dice este capítulo 8: estas asambleas no deben poseer ninguna jurisdicción judicial ni aplicar penas de igual naturaleza. Ahí tenemos base bíblica en Lucas y en Juan. Su poder es del todo moral y espiritual y solamente ministerial y declarativo. Ahí tenemos Hechos capítulo 15, versículos desde el 1 al 32. Posee el derecho de exigir obediencia a las leyes de Cristo y de excluir de los privilegios de la iglesia a los desordenados y desobedientes. Sin embargo, para hacer eficaz esta autoridad necesaria y bíblica, poseen las facultades indispensables para adquirir evidencia e imponer censuras. Pueden citar para que comparezcan delante de ellos al que ha quebrantado el orden y gobierno de la iglesia. Pueden requerir a los miembros de su sociedad
a que se presenten a dar testimonio en alguna causa. Cuando dice miembros de su sociedad se refiere a miembros del presbiterio o miembros del sínodo. Pero el castigo más grande hasta donde se extiende su autoridad es la de excluir de la congregación de los creyentes a los contumaces e impenitentes. Aquellos que se les está explicando, se les está advirtiendo y no entienden. Esto es con base en Mateo 18 y 1 Corintios 5. En el artículo 3 dice, en estas asambleas solamente los miembros presentes tendrán derecho a voto. En conclusión, mis hermanos, en este capítulo el libro de gobierno expresa el gobierno y autoridad que tiene el presbiterio y el sínodo. No se refiere al gobierno de la iglesia local, el cual es ejercido por el consistorio, y lo veremos en el siguiente capítulo. Entonces, en el capítulo 8 solo habla de presbiterio y sínodo, y el capítulo 9, que si Dios lo permite veremos la siguiente semana, estará hablando del gobierno por medio del consistorio. Vamos a memorizar el texto de San Juan capítulo 18 y verso 36, que dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. San Juan 18, 36. Y aquí debo decirles, mis hermanos, que con este texto nos amparamos para decir, bueno, los asuntos de la iglesia, nosotros no vamos a buscar el juzgado de paz, el juzgado de primera instancia para llevar el caso, sino que se juzga según la ley de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos.